Muy buenas noches a todos los profesionales que nos están acompañando el día de hoy en este Congreso de Andragogis. En este momento tengo el honor de presentar al maestro Artemio Noé Morales Villatoro. Él es de Huehuetenango, Guatemala. Posee un grado académico de magíster en ciencias, en pedagogía y andragogía, y tiene un certificado de andragógico nivel 3. Este es otorgado por la Universidad de las Naciones para la calidad de la educación. Dentro de la vasta experiencia que tiene el maestro, especialmente en giras educativas en el exterior del país, tiene una pasantía educativa y cultural en la República de Corea del Sur, de igual manera en la ciudad de Holanda. También ha participado en un encuentro académico en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. En la experiencia laboral que posee el maestro en el ámbito en Guatemala, es administrador en el programa de educación de adultos por 10 años lleva. Es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el profesorado y licenciatura de Pedagogía, 17 años. Es profesor de la Facultad de Pedagogía, Criminología y Trabajo Social de la Universidad Mariano Gálvez, 6 años. Y también es facilitador del curso de Andragogía en la carrera de la maestría de la Universidad de San Carlos de Guatemala por 6 años. Él tendrá bien a desarrollar la temática Nuevas perspectivas en el estudio de andragogía, de profesor a facilitador del aprendizaje. Cedo el espacio al maestro Artemio. Sea bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por el espacio. Saludos al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Con él hemos compartido algunas experiencias en algunas conferencias internacionales. Saludos también al maestro Freddy Papa. Él fue parte de la primera cohorte de andragogía en el Cunzuroc en Mazatenango. Qué bueno tenerlos ahora acá. Por alguna razón, pues no se pudo configurar el fondo de la presentación. Una disculpa, pero vamos a avanzar en lo que se pueda. Entonces, si me permiten compartir, por favor, está inhabilitada la función de compartir ahí al anfitrión, si tiene la bondad, para que yo pueda compartir mis diapositivas. Para mí, en lo que me dan la libertad ahí del el permiso para hacer para la presentación. No sé si ya está. Vamos a ver. Está inhabilitada ahí, por favor, la función para compartir, si fuera posible que la habiliten. En tanto se da esa circunstancia, quiero indicarles que para mí es mucho gusto estar con ustedes en esta noche para compartir parte de la experiencia, para compartir algunos fundamentos también relacionados con andragogía, de personas, de estudiosos que en otros años pues han sentado las bases de la andragogía. Quiero compartirles que el doctor Castillo Silva pues ha sido una persona que ha tenido bastante influencia en mi persona, en esos procesos de formación entre adultos. Y en función de eso es de que he preparado una temática para que podamos compartirla con ustedes. Disculpe el anfitrión, por favor, necesito que me habiliten la función de compartir, solo que no me lo permite, por favor, maestro Papa. Maestro Papa o el licenciado que, Sí, es ah, el doctor del CID. por Sí, el doctor favor, del CID perdón, el doctor Flavio. por favor, está Flavio, inhabilitada la función para compartir, doctor Flavio. Necesito que la habiliten, de lo contrario no puedo. am, por favor, disculpen, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. No sé si ahora tenemos ahí la presentación. Disculpen, ¿alguien me puede ahí sí, sí, confirmar? Correcto, ahí está la presentación. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, entonces voy a abordar dos temas, podríamos indicar, siempre relacionados con lo que es andragogía. Ya el doctor hizo referencia muy importante respecto a lo que es la andragogía. Es claro, es natural que en una sesión de una hora, de hora y cuarto, es imposible que podamos abordar todo lo que es andragogía.
Saben que la andragogía es, si queremos llamarlo académicamente, constituye un curso. Es un curso completo de 2 años, de 3 años, dependiendo la modalidad del país en donde se está haciendo el abordaje. Sin embargo, damos algunas consideraciones generales, algunas consideraciones previas respecto a esta situación. El primer tema que voy a permitir abordar tiene relación con las nuevas perspectivas en el estudio de la andragogía. Dentro de eso vamos a tomar algunas consideraciones previas y vamos a hablar también de lo que son las ciencias agógicas de una manera bastante rápida. Lo que sucede es de que, como lo ha insistido el doctor Flavio y otros ponentes en temas de andragogía, lamentablemente durante muchos años la pedagogía es la ciencia que ha reinado y sigue reinando lamentablemente en muchos países, sigue reinando como la ciencia encargada de la educación en todas las etapas del ser humano. Y eso realmente no es así. Producto de ello es de que surge la figura del doctor Félix Gregorio Adam Esteves. Él junto a otros, él es parte de la trilogía venezolana junto con el doctor Manuel Castro Pereira, el doctor Adolfo Alcalá en la trilogía de venezolanos, doctores en andragogía, que sentaron bases muy importantes en nuevos estudios que se han hecho de la andragogía. No vamos también a descartar las bases que sentó el doctor Malcolm Knowles en Estados Unidos. Él es considerado como padre de la andragogía en los Estados Unidos. Sin embargo, los aportes que hizo el doctor Félix Gregorio Adam junto con el doctor Manuel Castro Pereira y Adolfo Alcalá en Venezuela han sido de mucha importancia para el abordaje en nuestros tiempos de lo que es la andragogía. Y no se diga la influencia reciente del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, que para ustedes, estimada audiencia, fue un privilegio haber contado en esta primera hora con la participación de tan destacada persona. Ustedes escucharon su currículum. Es una persona de vasta experiencia, de vasto conocimiento, constructor de libros y mucha teoría respecto a lo que es la andragogía. Pero quiero hacer referencia esta vez al doctor Félix Adam en cuanto a que él propuso precisamente a la antropagogía como la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre. Esto implica de que la pedagogía es una de las ciencias agógicas, pero es parte de la antropagogía y no es la única ciencia que se encarga de los procesos educativos en todos los grupos etarios. Eso es sumamente importante que se pueda tener en cuenta. Dentro de las ciencias agógicas partimos con lo que es la pedagogía. La pedagogía pues estudia la educación en su etapa de preescolar. No sé si estamos ahí con el audio, disculpen, parece que hubo algún inconveniente. Bueno, la pedagogía estudia la educación, decíamos, en su etapa de preescolar de 3 hasta 6 años. Implica entonces que tampoco la pedagogía debe encargarse, hablo de la pedagogía porque es la ciencia que ha reinado y sigue reinando lamentablemente en todos los grupos etarios en este sentido. Tenemos entonces la pedagogía que debe encargarse de los procesos preescolares en este caso, ¿no? Vamos a hablar también de la otra ciencia que ahora sí entra la pedagogía. La pedagogía en realidad debe estudiar la educación básica. Quiero hacer una aclaración si tenemos audiencia de otros países. Tengo entendido que hay de México y de otros países de acá de Centroamérica. En el caso de Guatemala, que es en donde yo trabajo, yo soy guatemalteco, soy supervisor de educación dentro del sistema escolarizado, soy supervisor de educación. Aparte, pues, profesor, ya escucharon el currículum dentro del sistema de posgrados y de licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero en Guatemala es importante que podamos conocer que a la educación básica que le llaman en otros países, en Guatemala se llama educación primaria, está comprendida en promedio de 6 a 12 años. Es importante que se pueda ver esta situación. Como ustedes pueden darse cuenta, la pedagogía, al igual que la pedagogía y las otras ciencias, tienen campos restringidos, tienen grupos etarios específicos para trabajar. Por esa razón es de que vamos a ver más adelante algunas cuestiones que han
entorpecido los procesos de formación debido a que se siguen tratando como o desde el punto de vista de las metodologías de la pedagogía. Luego tenemos la edegogía. La edegogía es una de las ciencias, podríamos indicar, más recientes que hay. En este caso, estudia la educación del adolescente en su etapa de educación media y diversificada. Quiero indicarles también que en Guatemala la educación media está comprendida en dos ciclos. El ciclo de educación básica, que en otros países es la secundaria, y la educación diversificada, que en otros países creo que es no sé, la prepa le dicen, en México he escuchado ahí de la prepa. En nosotros es el bachillerato, que permite una formación previa para ingresar ya a la universidad. En este sentido, la edegogía debe estudiar los procesos educativos de los adolescentes. Es decir, con nosotros en Guatemala la pedagogía va de 6 a 12 años, si hablamos de la educación primaria básica en otros países, y el nivel de educación media con los adolescentes, que va de los 12 a los 18 años en promedio. Estaríamos hablando ahí de la edegogía. ¿Por qué voy a hablar de la edegogía? Porque seguramente es una ciencia de menos conocimiento para ustedes. Al menos yo la conocí en mi proceso de formación de andragogía, porque es importante ver que también es una ciencia agógica. Por allá, más o menos, en el año 2007, el profesor Faustino Rodríguez Bauza, también venezolano, y tengo entendido que tiene algún vínculo familiar político con el doctor Félix Adam. Él pues hizo algunos estudios, comparó lo que es la pedagogía con la andragogía, y él precisamente veía en esos años que había mucha diferencia entre lo que es la pedagogía para trabajar con niños y la andragogía para trabajar con adultos. Él realizó algunos estudios y consideró y propuso, él de hecho acuñó el término de edegogía. Él consideró, el profesor Faustino Rodríguez Bauza, él consideró prudente la inserción, podríamos indicar, de una nueva ciencia para que cubriera precisamente ese vacío que estaba entre la pedagogía y la andragogía. Fue así entonces como entre los años 2007 y 2008 se acuña este término como una nueva ciencia que se encarga de la educación del adolescente, muy importante. También quiero dar el mérito, el crédito aquí al doctor Castillo Silva, que él seguramente tuvo algún contacto con el profesor Rodríguez Bauza. Según tengo conocimiento, recopiló algunos escritos de él y de hecho publicó un documento muy importante. Hay documentales del doctor Castillo Silva en donde plantea ya lo que es la edegogía como una ciencia agógica encargada de los procesos educativos para este grupo etario de los adolescentes. Pasamos a la otra ciencia, que es la andragogía. Pues la andragogía estudia la educación de personas adultas hasta la madurez. Hablo de este proceso así de madurez precisamente por el hecho de que más adelante vamos a revisar, si es que no lo han estudiado ustedes, y si no, pues todo lo que venga aún sea ya conocido. Eso viene a reforzar nuestros conocimientos relativos en lo que es no solamente la andragogía, sino como las ciencias agógicas, porque hay necesidad en este caso de conocer las ciencias agógicas. Si ya se ha trabajado, hay necesidad de reforzarlas. ¿Para qué? Para que podamos hacer la diferencia entre cada una de las ciencias, cuál es el grupo etario que le corresponde estudiar, cuáles son también las características que debiera tener idealmente y en la práctica también un profesional para cada una de las ramas de las ciencias agógicas en este caso. Pero también más adelante y recientemente hay estudios que nos llevan precisamente al hecho de que es importante que dentro de la andragogía se pueda surgir no otra ciencia, sino que una rama de la andragogía que pueda estudiar el estudio de los adultos en su tercera edad, es decir, a los adultos tardíos, como una corriente le llama, y es precisamente la gerontagogía. Quiero contarles que en algunos escritos aparece gerontología, antropología,
pero si vamos a la etimología de las palabras, pues sería incorrecto decir gerontología y antropología. Hay algunos escritos así, con todo respeto, hacemos la aclaración que lo correcto es antropagogía y gerontagogía. En ese sentido, tampoco, algunos también consideran que la gerontagogía es otra ciencia aparte de la andragogía, pero no es así la situación. Es importante saber que la gerontagogía es una rama también de la andragogía que estudia al adulto, por eso no puede ser una ciencia diferente. Estudia al adulto lo único que en su tercera edad, es decir, en el estadio tardío que le llamamos, ¿verdad? Esa es la situación en este caso. Ahora bien, es importante también, es importante que podamos conocer dentro de esta situación de los estudios, de las nuevas perspectivas en el estudio de la andragogía, es importante también que podamos conocer o reforzar, si es que ya se hizo en alguna oportunidad, posiblemente el doctor también abordó en determinado momento esta situación. ¿Cuáles son, si entramos ya a lo que es la andragogía? Hicimos un esbozo de las ciencias agógicas por la misma situación, ¿no? Para que podamos identificarlas, diferenciarlas y ubicarnos específicamente en lo que es el tema en cuestión, la andragogía. Tenemos las etapas de la edad adulta. Hay una tendencia, obviamente en promedios naturalmente. La edad adulta temprana que va entre los 20 y 45 años de edad. Son promedios, estimados compañeros, audiencia, los que se manejan, ¿no? De un país a otro puede variar. Incluso, recuerdan ustedes que la adolescencia idealmente, perdón, estaría, no idealmente, sino que teóricamente estaría planteada de los 14 a los 18 años, pero como hay una posadolescencia que depende de una comunidad, de una generación a otra, de un país a otro, pueden ir cambiando algunas situaciones genéticas, sociales y de otra índole. Por eso es de que son promedios. Algunas veces la edad adulta temprana puede comenzar en los 18 años, se tira a los 40 o 45 años de edad. La otra es la edad adulta intermedia, promedios de 40 a los 60, 65 años de edad. Aquí también es importante que se pueda ver esta situación para que podamos conocer también los promedios que se manejan en este sentido. Y por último, tenemos la edad adulta tardía, que va después de los 65 o también, dependiendo de algunas sociedades, algunas familias, algunas cuestiones genéticas, que puede ir también de los 60 años en adelante. En el caso de Guatemala, por ejemplo, la tercera edad, se considera que una persona ya es parte de la tercera edad cuando alcanza precisamente los 60 años de edad. Por eso estamos hablando de algunos promedios de edad que se manejan en este caso. Así es de que de suma importancia que podamos precisamente conocer estas etapas, estos grupos etarios que ya están del 1, está el 1, el 2 y el 3, para que en función de eso se pueda organizar el proceso de formación entre adultos. Es de suma importancia en ese sentido que podamos ir también desaprendiendo algunas situaciones de la pedagogía. Es importante desaprender para este nivel. Y aquí quiero hacer una aclaración. En Guatemala utilizamos un término como el que voy a utilizar, por ejemplo, en donde cuando ya entramos al estudio profundo de la andragogía, comenzamos a ver de menos a lo que es la pedagogía y la comenzamos a satanizar. Fíjense bien, pues la comenzamos a satanizar, pensando en que la pedagogía no es buena y de hecho no es así. Lo que pasa es de que la pedagogía tiene su propio campo de acción como ciencia, tiene su propio, en este caso, grupo etario con el que va a trabajar. De tal manera que en este caso, cuando hablamos, de la pedagogía, debemos tener mucho cuidado en no satanizarla cuando entramos ya en estudios profundos de la andragogía. Así como la pedagogía tiene su grupo etario, lo tiene la pedagogía, lo tiene la ebegogía, lo tiene la andragogía, lo tiene también la gerontagogía. Incluso
Algunos hablan precisamente de la neonatología, no neonatología, que sería la situación, de medicina, ¿no? Estaríamos hablando de la neonatología como también una propuesta para trabajar con neonatos, ¿no? Es decir, con niños recién nacidos, podríamos indicar que esa sería otra cuestión más profunda de la cual no vamos a abordar. Incluso otros hablan de una ginecología también. Imagínense, hay una serie de propuestas, la ginecología, la que va en el estudio de la mujer, ¿no? Es decir, hay varias situaciones en ese sentido que podemos hablar muy profundas, pero estamos dando algunas pinceladas porque es necesario también que podamos avanzar y que se pueda conocer un poco de todo. Habiendo planteado ya estas etapas de la edad adulta, podemos avanzar en las otras cuestiones de las perspectivas del estudio de la andragogía. Así es de que vamos a ver entonces lo que son algunos principios fundamentales del aprendizaje de los adultos. Esto fue propuesto por el doctor Malcolm Knowles con el aporte de Holton y Swanson en 1998. Fíjense ustedes que se habla de los principios fundamentales, no dice de la enseñanza, dice del aprendizaje de los adultos. Aquellos que fuimos formados desde la pedagogía, desde la preprimaria, desde la primaria, la secundaria, como se le llama, la preescolar, el bachillerato con nosotros en Guatemala, la misma universidad nos formó verticalmente. Tenemos que ir desaprendiendo cuando estemos naturalmente cuando estemos en el escenario andragógico, naturalmente tenemos que desaprender, lógicamente tenemos que desaprender muchos términos de la pedagogía que ya no son aplicables. En la educación entre adultos, que es un término que ha acuñado el doctor Castillo Silva, ya no hablar de educación para los adultos, sino educación entre adultos, que es lo que se pretende con la andragogía dentro de los nuevos estudios de la andragogía, dentro de las nuevas perspectivas, es hablar de procesos de aprendizaje, a no procesos de enseñanza, aprendizaje. Incluso tendríamos que hablar de procesos de orientación, aprendizaje. Ir desaprendiendo algunas situaciones más adelante. Voy a tener precisamente ya lo que es la otra parte de la temática, que es de profesor a facilitador de los aprendizajes. En esta situación vamos a profundizar algunas situaciones también, pero es necesario que abordemos lo relacionado con los principios fundamentales del aprendizaje de los adultos con la propuesta del doctor Malcolm Knowles, que es considerado el padre de la andragogía en los Estados Unidos. Es dentro de uno de los principios, no necesariamente el primero, se habla precisamente de la necesidad de saber. El adulto, en su condición de aprendizaje, busca por sí mismo el crecimiento personal. Eso es algo muy particular de las personas adultas. Por esa razón es que los niños y los adolescentes tienen que ser formados, tienen que ser instruidos de alguna manera vertical debido a su situación de aprendizaje que es diferente. Ahí tenemos que trabajar con primaria, por ejemplo, con procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque ahí la situación es diferente. Lo hemos platicado en varios escenarios, en varios foros, en varias conferencias que hemos tenido, que en el caso de los niños de preprimaria especialmente, ellos van a la escuela, incluso los de primaria, ellos van a la escuela y muchas veces no saben a qué van. Si vemos los niños, por ejemplo, de los 3 a los 6 años, con mayor razón, ellos no saben muchas veces a qué van. Van a la escuela porque los mandan los papás. Los de primaria van a la escuela porque los mandan los papás. Muchas veces van sin su consentimiento. Regularmente van sin su consentimiento. A diferencia de las personas adultas en donde ellos van en la búsqueda del crecimiento personal. Seguramente
algunos de ustedes, algunos de los que estamos presentes en estas conferencias, fuimos a la preescolar. Estoy hablando de los bachilleratos en Guatemala. Parece que en México le dicen preescolar, así he escuchado en en algunas novelas, en algunas películas, hablan de de la prepa, no recuerdo más o menos, pero por ahí va la situación. Pero hablemos de Guatemala, del bachillerato, del bachillerato. Estoy seguro que más algunos de los que estamos acá presentes estudiamos el bachillerato en cierta orientación o incluso el magisterio, porque nuestros papás querían que fuéramos maestros, entre comillas, quería que fuéramos peritos contadores, que es en Guatemala, en México creo que es contador público, en Guatemala es perito contador a nivel a nivel medio es perito contador, o secretarias, por ejemplo, o bachilleres en ciencias y letras. ¿Por qué? Porque éramos adolescentes, estábamos bajo la tutela de los padres de familia. Incluso algunos no escapamos, seguramente, que fuimos a la universidad obligados por nuestros papás a estudiar cierta carrera, a pesar de que entramos ya en una condición de adultos. ¿Por qué? Porque de repente dependíamos económicamente de nuestros papás. Aunque estas posibilidades de ir, porque nos obligan a realizar ciertos estudios como adultos, ya disminuyen. ¿Por qué razón? Porque las características, los principios de un adulto en condición de aprendizaje varían entre un adolescente y mucho más es la variación entre un niño, perdón, que va a la preprimaria con nosotros o va también a lo que es la primaria. Hay muchas diferencias. En este caso dice, ¿qué hacer para seguir adelante y cómo lograrlo? Esto naturalmente va a depender del papel que la persona desea desempeñar en la sociedad. Un adulto siente la necesidad de saber y por consiguiente, un adulto, de acuerdo a la propuesta del doctor Malcolm Knowles, un adulto precisamente se plantea la situación de la necesidad de aprendizaje, pero ahí van las condiciones que no se dan con los niños y los adolescentes. Si hablamos de la necesidad de saber, de la búsqueda del crecimiento personal. En el caso de los adultos, ellos quieren conocimiento, pero ellos ya buscan el conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento desean? Ellos ya lo buscan. Y en andragogía debiéramos pensar también, el adulto debiera pensar también, aparte de qué conocimiento desea, cómo lo va a conseguir y para qué o cuál es el objetivo de ese conocimiento que él está buscando. Hay muchas diferencias. Entonces viene la pregunta, si las características de formación, de educación del adulto son abismales en relación a los niños de la primaria y de la preprimaria, ¿por qué pretendemos educarlos a través de la pedagogía? No se vale. Así dicen los niños en Guatemala, no se vale. No se vale mucha, dicen los niños, no se vale. No se vale. Tenemos que pensar ya seriamente en muchas universidades, la Universidad de San Carlos a la que pertenezco también, tenemos que pensar en ir cambiando, en ir desaprendiendo. Cuando estoy en un escenario andragógico, necesito ir desaprendiendo toda esa formación pedagógica, vertical. ¿Para qué? Para que vaya adentrándome en lo que es un proceso ya diferente, un proceso, metodologías, sistemas, técnicas diferentes que realmente permitan que me convierta en un facilitador del aprendizaje, no de la enseñanza. Yo únicamente voy a actuar como alguien que está como un líder dentro del equipo, pero en donde los demás también tienen mucha participación. Vamos a otro principio, el concepto personal. Cuando se es adulto, se tiene autonomía para tomar decisiones, pues idealmente eso sería, es decir, elegimos el camino. Idealmente eso es lo que se pretende y de hecho en muchos lugares es así la situación. Tengo en mis manos el libro Andragogía, el aprendizaje de los adultos del doctor Malcolm Knowles. Ahí pueden ustedes verlo, norteamericano.
él habla del aprendizaje de los adultos. Si esto lo adaptamos ya a las nuevas tendencias del doctor Castillo Silva, estaríamos hablando del aprendizaje entre adultos. Sin embargo, mi presentación se basa en lo que es el libro de andragogía del doctor Malcolm Knowles, con el apoyo de Elwood Holton y Richard Swanson. Ellos hicieron estos planteamientos y obviamente que me auxilio con los grandes aportes del doctor Castillo en ese sentido. De tal manera entonces que hay algo muy importante respecto al concepto personal. Es decir, la idea es de que el adulto, después que ha dejado los procesos verticales de su formación, ahora pase a ocupar un lugar en la sociedad en donde él busca el conocimiento y tiene autonomía para tomar decisiones. Ya busca el conocimiento porque le interesa, vamos a ver otro principio, él toma sus propias decisiones. Eso es lo que idealmente se espera, ¿no? Que tomemos las decisiones como adultos y que nosotros elijamos el camino. Ante esa situación, el doctor Malcolm Knowles dice, los problemas más graves surgen cuando los alumnos adultos desean tener mayor independencia, pero se les niega. Debo hacer la aclaración que el doctor Knowles, él habla todavía de alumnos. Hoy día, pues nosotros ya no hablamos de alumnos, ya no hablamos incluso de estudiantes. Tendríamos que hablar en este caso de participantes. Tendríamos que hablar de participantes ya en andragogía. Sin embargo, estoy viendo literalmente la propuesta del doctor Malcolm, que dice los problemas más graves, hablando del concepto personal y hablando también de la autonomía que debe tener un adulto, y si hablamos en este caso, naturalmente, de la educación. Repito, literalmente dice, los problemas más graves surgen cuando los alumnos adultos desean tener mayor independencia, pero se les niega. Eso es lo peor que nos podría suceder. Eso es lo peor que nos podría suceder si dentro de nuestras sesiones entre adultos actuamos en teoría como facilitadores del aprendizaje, ya no como maestros, ya no como profesores, y le negamos, obstruimos, obstaculizamos, despedazamos esa intención de independencia que un adulto tiene. Entonces, si no vamos a apoyar, tampoco vamos a estorbar. Esa es una situación muy importante. Quiero hacer referencia un poco respecto a algunos conceptos que se manejan en algunos países. Quiero comentarles para los que no son guatemaltecos que en nuestro país desde hace muchos años se creó la carrera de magisterio en el Ministerio de Educación. En otros lugares es Secretaría de Educación, con nosotros es Ministerio de Educación. Se creó la carrera de magisterio. Ahí se preparaban adolescentes que salían precisamente de la secundaria, si queremos llamarle así, salían de la secundaria para ir 3 años a una escuela normal, no universidad, a una escuela normal en donde lo formaban para ir a enseñar, fíjense bien, para ir a enseñar a niños de educación primaria. Esas escuelas normales graduaban en edad normal a los 18 años. A los 18 años salían ya jovencitos para ir a dar clases a niños. Era poca la diferencia de edad entre el que iba a ser el profesor. Equivocadamente se le asignó el título a la carrera de maestro de educación primaria o maestro de educación preprimaria. Más o menos por allá en el año 2013, por ahí más o menos 2014, las autoridades del Ministerio de Educación se dieron cuenta que el término maestro estaba mal empleado. ¿Por qué razón? En Guatemala se reconocen grados académicos como otros países y se comienza precisamente con el bachillerato. Después la licenciatura, después la maestría y después el doctorado. Son los 4 grados académicos que en Guatemala precisamente se reconocen y seguramente en otros países. Por lo tanto, el maestro no es una profesión,
en Guatemala, sino es un grado académico dentro de un sistema educativo. Igual que el doctorado. Equivocadamente, dicen algunos, hay un connacional que se llama Francis Polo Sifontes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador. Él dice que por cortesía llamamos doctores a los médicos y cirujanos. Ellos no son doctores, a menos que después de haber estudiado medicina, hayan estudiado una maestría en ciencias médicas y después un doctorado en ciencias médicas. Pero en Guatemala equivocadamente llamamos doctor a los médicos y cirujanos. Ellos, al ver su título, dice licenciado en ciencias médicas. Así, licenciado en ciencias médicas. Esa es la situación de ellos. Es importante ver esa situación. Cambiaron entonces, por lo menos ya suavizaron el término, le quitaron maestro y pasó a ser profesor. En andragogía caemos en un error cuando le decimos profesor, si queremos ver ya la andragogía pura, podríamos indicar. En cambio, para preprimaria y primaria sí se le puede llamar profesor, sí se le puede llamar a profesor. Quiero hacer precisamente esta aclaración. Avanzamos. La experiencia. Las vivencias se convierten en aprendizaje y este genera conocimiento. No debemos desacreditar, no podemos descalificar la experiencia previa que nuestros participantes tienen precisamente en nuestras salas de aprendizaje. No podemos desacreditar eso, no lo podemos hacer. Fíjense ustedes que yo he sido supervisor de educación en Guatemala en 2 sistemas durante 35 años. 10 años fui supervisor en educación de adultos, en alfabetización de adultos, y 25 años llevo de ser supervisor de educación dentro del sistema educativo de Guatemala, sistema nacional, que va desde la preprimaria hasta el bachillerato. Ahí soy supervisor desde hace 25 años. Entonces, lamentablemente se han dado varias situaciones en este sentido y reconocemos nosotros en Guatemala que lamentablemente no hemos guiado como corresponde muchos procesos, pero dejemos eso del Ministerio de Educación. Vamos a los procesos que desarrollamos en la universidad. En mi caso, entonces, tengo mucha experiencia los primeros 10 años, curiosamente. Mis primeros 10 años, mi juventud, las trabajé con andragogía. Yo conocí la andragogía desde hace 38 años aproximadamente, 36, 37 años aproximadamente. Y fui formado precisamente en la pedagogía. En la universidad, en la escuela normal y en la universidad fui formado en la pedagogía. Llegué en este caso ya a la universidad a estudiar ya la andragogía ya en mi etapa de adulto. Pero quiero llegar a esta situación que tanto el niño que va a la escuela como también el adulto que va a la universidad o a las clases de escuelas de adultos tienen una experiencia, independientemente de cuál ésta sea. Hay una experiencia previa. En Guatemala nosotros le llamamos conocimientos previos. Escuché una conferencia de una andragoga mexicana, de una profesora de educación de adulto, no sé si es andragoga mexicana. Ella tiene su canal de YouTube y ella habla de presaberes. El doctor Flavio manejará mejor esa situación, pero he escuchado en sus conferencias que habla de presaberes, todo aquel conocimiento que ya el estudiante en todos los niveles posee cuando va precisamente a realizar estudios, ya sea de primaria. Hay niños que aunque sean de primaria, tienen algún conocimiento porque sus papás tienen cierta profesión y ahí escuchan. Entonces, esto permite que ellos tengan definitivamente una experiencia y esa hay que valorarla. Fíjense ustedes que en el curso de andragogía que tuve la oportunidad de servir en Mazatenango hace muchos años, tuvimos la oportunidad de abrir ahí la primera cohorte. Ahí estaba de director de posgrados el doctor del CID Flores, Marco Antonio del CID Flores, que parece que nos acompaña él en esta sesión. Ahí estaba también el maestro Freddy Papa como participante de la primera cohorte. Fíjense ustedes que teníamos maestrandos de diferentes ramas del conocimiento.
teníamos una pediatra, no, perdón, una ginecóloga, teníamos una abogada, teníamos pedagogos, teníamos administradores, teníamos psicólogos. Y aquí en Huehuetenango, precisamente, en la carrera de maestría en andragogía, en donde he trabajado, habían precisamente psicólogos, incluso con maestrías. Cuando me correspondía hablar de la parte de la psicología, yo tenía que aprovechar esa experiencia y el conocimiento académico que tenían esos profesionales. Yo no me iba a arriesgar a hablar de asuntos de psicología cuando mi formación no es específica en esa área del conocimiento. Pero para muchos, cuando desconocen los procesos de formación, cuando desconocen que la expertise que puedan llevar algunos participantes no pueda ser aprovechada, no es aprovechada, entonces estas personas se convierten en una piedra en el zapato para el facilitador. Y no debiera ser así. El año pasado trabajé con algunos maestrandos y teníamos maestrandos del CUNOC de Quetzaltenango. Uno de ellos era contralor de cuentas, por ejemplo, en Totonicapán, y el otro tenía un postdoctorado. Imagínense, yo con una maestría trabajando con un postdoctorado, y una de las especialidades del postdoctor era precisamente en Derecho. El curso que yo serví, por ejemplo, el año pasado era legislación educativa. Gracias a Dios tengo 35 años de experiencia de ser administrador, de ser supervisor de educación, y eso me permite hacer el abordaje de una manera más sencilla, podríamos indicar, porque mi participación es desde la experiencia, fundamentada naturalmente. Sin embargo, habían algunos procesos en donde me auxilié del postdoctor en Derecho para que él hiciera precisamente el abordaje de esos procesos. Lejos entonces de sentirme incómodo, porque de repente yo podía hacer el abordaje de una manera de repente no adecuada, utilicé el conocimiento y la experiencia de esta persona para que me apoyara en esta temática. Es decir, la experiencia es sumamente importante y eso debe generar conocimiento. El adulto y también el niño, el adolescente, se siente muy importante, se siente valorado precisamente cuando le damos el tiempo para que él pueda hacer su presentación. Algunas veces la experiencia que ellos tienen, el conocimiento que ellos tienen, algunas veces es superior al que tenemos nosotros. Pero eso no nos debe preocupar. Eso debe ser, de hecho, una fortaleza. Eso va a enriquecer el conocimiento de los demás. Hay una situación muy importante también y es la disposición a aprender. Los adultos tienen interés en capacitarse, tienen interés en volverse productivos, en desempeñar mejor el rol en su vida profesional. Por eso es de que los adultos que atendemos en la universidad no llegan por la fuerza. Ellos llegan con una disposición para aprender porque tienen intereses. Algunos incluso, fíjense ustedes que cuando yo tenía 42 años de edad, trabajaba en la licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y llegaron 3 estudiantes, 2 de 60 años y uno de 65 años. Imagínense, ellos habían sido, de hecho, los tres eran propietarios de colegios, habían sido profesores en primaria, en secundaria y en bachillerato, los 3. Habían sido directores de centros educativos. Dos de ellos propietarios, uno no era propietario de un colegio, de 2 colegios muy grandes de Huehuetenango. Sin embargo, estaban ahí con nosotros. Y lo que hicimos fue aprovechar esa experiencia que ellos tenían. Eso fue lo que hicimos, aprovechar ese cúmulo de experiencia. Pero ¿a qué voy con esa situación? La experiencia es del punto anterior. ¿Por qué la disposición de ellos para aprender? El interés era poner un ejemplo a sus nietos, darle un ejemplo a sus hijos. ¿Por qué? Por la edad de ellos ya estaban realizados. Ellos ya estaban jubilados del Ministerio de Educación, estaban jubilados del Estado, ya no les interesaba optar. Fíjense bien qué interesante esa situación de la disposición para aprender, y de esos hay bastantes participantes seguramente. Ellos ya no les interesaba
desempeñar un mejor rol en la vida profesional. Ellos ya lo habían hecho en su formación. A ellos les interesaba ser ejemplo para sus nietos y graduarse. No lo hicieron. Ellos, de hecho, habían cerrado pensum de licenciatura hacía 20 años, parece. Habían dejado la carrera y llegaron para graduarse de licenciatura, para poner el ejemplo a las otras generaciones que venían tras ellos. ¿Se dan cuenta? El interés, la disposición de aprender era otro. Otros buscan la educación de adultos para volverse productivos, más productivos, para tener un mejor desempeño y jugar un mejor rol en su vida profesional. Con nosotros, por ejemplo, en las carreras de andragogía, por ejemplo, tenemos licenciados en educación, licenciados en administración educativa, que van para profesionalizarse, van a la maestría para profesionalizarse, para ser más competentes en su área de desempeño laboral. Y eso es muy importante. También tenemos la otra situación, que es la inclinación al aprendizaje. Las situaciones a las cuales nos enfrentamos en la vida nos empujan a una trayectoria profesional. Siempre el adulto va a tener una inclinación hacia el aprendizaje, porque tenemos que enfrentar en la vida diferentes situaciones que, en otras palabras, o nos obligan o nos motivan a continuar nuestros estudios, en este caso en la universidad. Hay algo muy importante acá, la motivación para aprender. El interés de convertir un conocimiento en una habilidad da beneficio personal, desde lo social y desde lo económico. Voy a auxiliarme de los escritos acá del doctor Malcolm Knowles, precisamente para hablar respecto a lo que es la necesidad de lo que es la motivación. Fíjense bien cómo literalmente dice este escrito. Me interesa que pueda ser conocido no solamente como un resumen, sino lo que se dice muy importante. El modelo andragógico del aprendizaje de adultos sostiene varias premisas fundamentalmente distintas sobre la que motiva a los adultos a aprender. Se sienten más motivados con el aprendizaje que los ayuda a solucionar problemas cotidianos o resulte en beneficios internos. Qué interesante. El adulto muchas veces va a profesionalizarse, fíjense bien, para solucionar problemas de la vida diaria. Por esa razón es de que el enfoque didáctico que vamos a dar a los adultos debe ser diferente a los niños, a los adolescentes. Dentro de este escrito, Ludowski en 1985 da una explicación parcial para esa diferencia. Y él habla precisamente de que la motivación en los adultos es la suma de 4 factores. La suma de 4 factores. El éxito, los adultos quieren ser alumnos exitosos y eso los motiva a aprender. La voluntad, los adultos desean experimentar el aprendizaje como algo placentero. Miren, en educación de adultos o entre adultos debe gozar, debe disfrutar el participante y debe disfrutar también el facilitador. Valor, los adultos desean aprender algo de valor para ellos. Gozo, los adultos desean experimentar el aprendizaje como algo placentero, bueno, lo que les indicaba. Así es de que en función de esto, vamos a continuar con el otro tema. Entonces, hemos hablado de la temática nuevas perspectivas en el estudio de la andragogía, concluyendo precisamente con 6 principios fundamentales de lo que es el aprendizaje de los adultos. Si me permites, Freddy, voy a pasar a la otra temática, o cómo ves la organización. Concluyo con mi temática. La otra va a ser de menos tiempo. No sé si me permites. Sí, Artemio, de una Perfecto. vez, al final Muchísimas- vienen las preguntas y las respuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una reflexión ahí. Les invitamos a transitar de la pedagogía a la andragogía, no más pedagogía en la universidad. Muy bien, vamos a hablar entonces de la otra temática, de profesor a facilitador de los aprendizajes. En las ideas a priori,
quiero compartirles que, como seguramente muchos de ustedes, cuando yo fui a trabajar a la universidad, en el año 2000, hace 24 años que hago docencia universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Mariano Gálvez, pues dejé hace algunos años de trabajar ahí, trabajé 8 años, me parece. Pues yo llevaba la formación pedagógica, la formación así vertical, podríamos indicar, aún cuando había trabajado más o menos 15 años atrás, 10 años atrás, con educación de adultos, pero desafortunadamente los procesos en las universidades están diseñados de manera vertical en la mayor parte de lugares. Yo llevaba esa situación y curiosamente seguramente le ha pasado a otros. Curiosamente, no sé cómo llamarle, si curiosamente o de otra manera, pero mi formación en mi formación en la Universidad de Andragogía, ninguno de mis profesores era andragogo. Es decir, que los cursos de andragogía, los cursos de aprendizaje de adultos, de la psicología del adulto, por ejemplo, que se recibió en la formación, eran trabajados de manera vertical. Es decir, andragogía, solo imagínense, lo irónico podríamos decir, creo que es más factible lo irónico. La andragogía abordada de manera vertical. Las características del aprendizaje de los adultos abordado de manera vertical. Seguramente les ha pasado a varios. Mis profesores todos tenían, ninguno andragogo, todos su formación en pedagogía, todo vertical, a nivel de maestría, pero vertical. Entonces, en la práctica, al ir metiéndonos ya a la andragogía como tal, y en la práctica es donde el andragogo se va formando. Y hay que, como les digo, insisto, hay que desaprender muchas situaciones. Definitivamente hay que desaprender muchas situaciones de pedagogía cuando estamos en los escenarios de andragogía. Y eso cuesta, porque la mayor parte de mi formación en la universidad fue en pedagogía, incluyendo, más bien dicho, toda mi formación hasta la andragogía fue con lineamientos de pedagogía. La cuestión de andragogía se va dando ya, en nuestro caso, en la práctica. Hoy día, estimados profesionales maestrando de Mazatenango, hoy día ustedes tienen el privilegio, la bendición, si queremos llamarle así, de tener andragogos en sus procesos de formación. De hecho, la primera cohorte que se dio entre 2017 y 2019 ya llegó ese servidor como andragogo. Es decir, ya en el caso del maestro Freddy Papa, él ya fue formado, él ya dentro de un proceso ya directamente entre adultos. Y ahí recuerdo que en ese tiempo pues se tuvo la visita del doctor Castillo Silva en el 2017, se tuvo la visita de él a Guatemala, Mazatenango. Él contribuyó bastante en la formación de los primeros andragogos ahí en Mazatenango. Dentro de estas ideas, a priori, no quiero dejar pasar, estimados profesionales, no quiero dejar pasar la experiencia que nos cuenta el doctor Malcolm Knowles, precisamente en el año 1981. Sí, en 1981 él cuenta la siguiente experiencia que voy en este caso a trabajar, a comentarles. Dice, la necesidad de conocer, permítanme, no es esta la situación, permítame, vamos acá. Dice, de profesora facilitador del aprendizaje. Dice, o dijo, mejor dicho, el doctor Malcolm. Antes tenía la idea de que el profesor, óigase, y él tenía esa idea, la cambió. Muchos seguimos de repente teniendo esa idea. Antes tenía la idea de que el profesor era el responsable de que los alumnos aprendieran, de cómo y cuándo lo debían aprender y de comprobar si lo habían logrado. Se piensa que los maestros transmiten los conocimientos de aprendizaje, controlan la manera en que los estudiantes los reciben y aplican y después comprueban que los han recibido. Fíjense bien, pues. Fue así como todos mis profesores lo hicieron. Ese era el único modelo de aprendizaje que conocía. Cuando me invitaron a dar clases a la George Williams University en Chicago, poco después de la Segunda Guerra Mundial, ese era mi modo de pensar, dice el doctor Malcolm.
Al principio estaba muy complacido y orgulloso de mi forma de trabajo. Era un excelente transmisor. Mis contenidos estaban bien organizados y tenían una estructura lógica. Ilustraba conceptos o principios abstractos con ejemplos interesantes. Hablaba de manera clara y dinámica. Provocaba en mis alumnos algunas risas. Les permitía que interrumpieran para hacer preguntas. Había debates y teníamos algunas prácticas después de la clase. Mis exámenes eran justos y producían una buena curva de redistribución. Fíjense bien, pues. Vamos a ir a la otra parte de esta situación. Había comenzado, dice él, a hacer la maestría en educación de adultos en la University of Chicago en un año antes, y en mis primeros cursos tuve profesores que hacían exactamente lo mismo que yo. Imagínense, en educación de adultos. Casi al final del curso que daba en la George Williams College, me inscribí en un seminario de asesoramiento psicológico en la University of Chicago que conducía el profesor Arthur Shedling, un adjunto de Carl Rogers. Quedé asombrado por lo que sucedió en la primera sesión. Esto es lo más importante de esta experiencia. Unos 15 estudiantes se sentaron alrededor de la mesa y conversaron en pequeños grupos durante unos 20 minutos. Al final, alguien se decidió a preguntar quién era el profesor. Uno de los presentes respondió que su nombre era Art y que el departamento de psicología lo había asignado para unirse con nosotros. Entonces alguien más preguntó si tenía el temario. Art, a su vez, preguntó, ¿les gustaría tener un temario? Hubo un silencio en varios minutos. Fíjense cómo estaban acostumbrados a recibir clases. Otro estudiante rompió el silencio con la frase, quisiera saber para qué estamos aquí. Y la respuesta que recibió fue, ¿qué vinieron a aprender? Fíjense bien, esa debe ser la situación en el adulto, que él desea aprender. Así que nos sentamos para trazar nuestras metas y expectativas. Cuando llegó el turno de Art, dijo, espero que me ayuden a ser mejor facilitador del aprendizaje. Vamos a la última situación. Dijo el doctor Malcolm, al final del semestre yo era un facilitador del aprendizaje. Ya había reemplazado la satisfacción de controlar a mis alumnos con la de liberarlos y encontré que la segunda era mucho más placentera, y finaliza con esto. Desde entonces, nunca me he sentido tentado de regresar a mi papel de profesor. Son algunas ideas a priori, literalmente, de una persona que sentó las bases de la andragogía en los Estados Unidos. Ahí podemos ver una gráfica con el tema que dice los profesores en la formación primaria y superior. Lamentablemente, de hecho, en las escuelas primarias, esa es la forma en que está organizado el sistema, al menos en Guatemala. Hay un profesor que enseña y un grupo de estudiantes que aprende. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque están guiados por un pedagogo en función de la ciencia que es la pedagogía para este grupo etario. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los niños en este caso tienen fija la mirada en el profesor? Pero esto es normal en primaria. Es normal de repente ya en la adolescencia, en secundaria. El problema es de que ese mismo modelo se replica en la universidad, en educación superior. Ese es el problema. Por eso dice ahí, los profesores en la formación primaria y superior. No hay diferencia, no hay diferencia, no hay diferencia. Son pocas las escuelas en la universidad, son pocas las universidades que le están apostando, a una formación por competencias dentro de procesos andragógicos. Número 3, el comportamiento de los alumnos en el modelo pedagógico. Si ustedes se dan cuenta, es de la misma manera que el anterior. Lo único que en el anterior estábamos hablando así de manera sarcástica, si queremos ver esta situación, que el comportamiento de los profesores y de los alumnos en primaria es igual que en educación superior.
¿Cómo es el comportamiento de los alumnos en el modelo pedagógico? Ellos están ahí pendientes a lo que su profesor les está enseñando. Él es el que organiza el conocimiento. Los alumnos no participan en la construcción del pensum, de la lista de conocimientos. Ellos únicamente se convierten, tampoco literalmente en receptores. Ellos tienen participación también. Algunas veces tienen experiencias vividas en su hogar y las plantean. Pero todos están bajo la dirección de un profesor que enseña, ¿sí? De un profesor que enseña y los otros que están naturalmente aprendiendo. El clima organizacional del aprendizaje, no de la enseñanza, en un modelo de formación andragógica, obviamente entre adultos. ¿Se dan cuenta? Hasta incluso la forma de organizar físicamente el ambiente de trabajo. Ya no hay filas, que eso es lo ideal, ¿no? Ya no hay filas en este caso. Ahí hablamos ya de equipos de trabajo en una formación andragógica. Ahora veamos la comparación. Fíjense bien, ahora hacemos la comparación. Los grupos de alumnos en la enseñanza, fíjense bien, ahí tenemos hacia el lado izquierdo, miren, el grupo de alumnos, ¿sí? El grupo de alumnos con su profesor que sigue dirigiendo la cátedra. Sigue dirigiendo la cátedra. Versus, fíjense bien, los equipos de participantes en el proceso de formación. La pregunta ahí, en la gráfica de la derecha, mejor dicho, veamos esta gráfica. Dice el facilitador en los procesos de formación, ¿no? Que estamos hablando ahí de similares condiciones. En este caso, fíjense bien, hay todas las personas, mejor dicho, son adultas, hay 3, 6, 7 personas adultas. No se sabe quién de ellos es el facilitador. No se sabe quién de ellos es el facilitador. Hay escenarios, hay clases, si queremos llamarle así, en donde quien aprende más es el facilitador. Obviamente que eso no va a ser siempre, porque el facilitador de un proceso andragógico tiene que ser un experto, si no va a ir a batear, ¿no? En ese sentido vemos cómo está la gráfica ahí, miren, no se sabe de ellos quién es el facilitador, precisamente porque están trabajando en equipos de trabajo. Así es de que agradezco mucho el tiempo que me han prestado, estamos en lo convenido. Ahí están mis datos por si a alguien les interesa. Mis datos personales, mi correo personal y también mi número de teléfono personal. Así es de que muchísimas gracias por haberme invitado a esta ponencia y dejo el tiempo ahora con los organizadores. Muchas gracias. Gracias, maestro Artemio. Pasamos a las preguntas y respuestas sobre los temas que nos has facilitado el día de hoy. Así que dejamos entonces abierto para que puedan participar con sus preguntas. El licenciado. Ya pueden habilitar sus micros. El licenciado. Buenas noches, es un gusto saludarles. Quisiera realizar una pregunta. ¿Cómo conduce un profesor el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela primaria, secundaria y universidad? En primer lugar, en el caso de la escuela primaria y la secundaria, sí se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso debe quedar claro. Es decir,
hay un profesor que enseña y un grupo de alumnos que aprenden. Es decir, ahí hablamos con un método, perdón, con una orientación pedagógica vertical. Hay un programa de curso ya establecido por el Ministerio o Secretaría de Educación. En tanto que ya en la universidad ya debe ser diferente y más en las maestrías, porque ya estamos hablando de personas adultas que tienen ya una experiencia previa. De tal manera que la conducción de los procesos ya no se llaman de enseñanza-aprendizaje, ya no debieran, de que todavía se llamen en algunas universidades, es cierto, pero aquí ya no debe llamarse enseñanza-aprendizaje, sino se debe llamar proceso de orientación-aprendizaje. Eso es fundamental que podamos tener en cuenta. Ya los procesos se llaman de orientación-aprendizaje. ¿Por qué? Porque partimos del principio que el adulto tiene conocimientos previos. El adulto tiene conocimientos previos. Entonces, lo que debe hacer en este caso el facilitador, no el profesor, es únicamente identificar las necesidades de aprendizaje que tiene, en este caso, el participante adulto y en función de eso, naturalmente, hacer el abordaje de la materia en este caso. Pero sí hay muchas diferencias, Los abordajes son distintos, incluso los métodos son distintos. En el caso de educación de adultos, por ejemplo, si hablamos de la universidad, ya tendríamos que trabajar a través del aprendizaje basado en proyectos. Eso es importante, aprendizaje basado en proyectos, del ABP que le llamamos en Guatemala, el aprendizaje basado en solución de casos. Fíjense ustedes que los adultos, eso es importante tenerlo en cuenta, los adultos lo que desean es resolver situaciones de la vida cotidiana, eso es lo que desean y para eso van a la universidad muchas veces para adquirir el conocimiento y la experiencia de repente de otros, no necesariamente, del facilitador, para resolver problemas de la vida cotidiana. Por lo tanto, la dirección de los procesos debe ser diferente. Ya no podemos hablar de PEA, es decir, el PEA es para el PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es para la primaria, la secundaria, la educación media, pero ya en educación de adultos vamos a hablar de un proceso de orientación-aprendizaje con sus métodos como los que acabo de relatar. Muchas gracias por su respuesta. Le deseo feliz noche. Gracias, licenciado Milton. Maestro Artemio, muy buenas noches. Con una preguntita más. No sé si se me escucha la pregunta. Sí, licenciada Gloria, ¿verdad? Lo único que pido que si pudiera hablar un poquito más fuerte, disculpe. No tenga pena. Bueno, les digo que hay otro micrófono más abierto. Hay otros micrófonos abiertos. Pero no sé cómo podemos hacer ahí. me toca a mí. Bueno, voy a volver a hacer mi pregunta. La pregunta es, ¿cómo es el comportamiento de los alumnos en el modelo pedagógico? Muy bien. Lo que pasa es de que en el caso del modelo pedagógico estamos hablando de los niños, ¿no? Ahí el comportamiento de ellos es en función de la generación de juego. Por eso es de que en el caso particularmente de los niños, ellos aprenden jugando. Las técnicas lúdicas son fundamentales en el aprendizaje de los niños. Por esa razón, licenciada Gloria, así se llama, ¿no? Aparece en pantalla ahí. Exacto, muchas gracias. Por esa razón, licenciada Gloria, es de que a raíz del 2005, cuando surge en Guatemala el currículo nacional base, ya se le da en Guatemala una mayor influencia a la lúdica. La lúdica es en este caso la condición, podríamos indicar, de que el aprendizaje o la enseñanza, porque ahí se da la enseñanza-aprendizaje, debe basarse en el juego. Entonces, el comportamiento del niño va a ser lúdico, podríamos indicar, es decir, a través del juego. Por esa razón es de que debe quitarse en el caso, y no solamente en primaria, en la universidad también, la visión áulica de la educación. Fíjese bien, pues, la visión áulica de la educación, en donde únicamente dentro de 4 paredes se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son bastante inquietos,
el comportamiento de los niños es diferente porque ellos no están pensando en que qué voy a preparar de comida el día de hoy, voy a ir a trabajar mañana. Ellos están más sueltos en ese sentido. En cambio, si hacemos la comparación, licenciada Gloria, con los adultos, el comportamiento de ellos es diferente. Por dos razones. En primer lugar, de que ellos tienen que costear su educación, primera situación. En la casa de repente hay problemas con la pareja, hay problemas económicos, no hay trabajo. Tienen niños, tienen adolescentes a quienes deben atender una serie de situaciones. Por lo tanto, fíjense ustedes que los comportamientos son diferentes. Los comportamientos son diferentes. Y en función de eso es de que tenemos que guiar el PEA con niños y adolescentes y el POA con adultos. Muchísimas gracias, maestro. Tengo una pregunta más. Fíjese que en el ámbito donde yo laboro tengo supervisores y un día llegaron a supervisarme y de hecho los supervisores que estuvieron a mi cargo son pedagogos y uno de ellos me hizo la observación y yo estaba comentándoles acerca de la metodología de la andragogía, que es activa, es continua. Entonces ellos me hicieron el comentario de que no puede existir un andragogo sin ser pedagogo. ¿Qué podría decirme usted al respecto? Fíjese que eso no es así. Con las disculpas del caso, yo voy a dar mi opinión. El andragogo es andragogo, puede ser solo andragogo. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Sí. Ahora sí ya estoy tomando capturas y le vengo a hacer más, bueno. Ay, no sé si hay mucha interrupción ahí, disculpen. Tiene abierto su micrófono, por favor. Gracias. Licenciada Gloria, Sí, lo que escucho, pasa, maestro. sí, gracias. Lo que pasa es de que se ha tenido la idea, es que ese es el problema, licenciada, y para los demás, de que la pedagogía es la ciencia de la educación. Incluso si vamos al diccionario, el diccionario todavía tiene esa situación de que la pedagogía es la ciencia de la educación. En eso se basan, licenciada, en decirle que el andragogo debe ser pedagogo. No es cierto. Ahora, en mi caso le voy a ser sincero, yo soy pedagogo a nivel de licenciatura y mis procesos, fíjese bien pues, y mis procesos de orientación como supervisor de educación los hago en función de mi formación y de mi experiencia como pedagogo. Pero cuando me salgo de ese escenario y paso a la universidad, yo tengo que cambiar ese chip y paso a mi chip de andragogo. Pero no necesito ser pedagogo para ser andragogo, ni a la inversa. No se necesita, no se necesita. Usted, por ejemplo, es trabajadora social a nivel de licenciatura, es médico y cirujano, por ejemplo, es zootecnista, es ingeniero civil, ingeniero industrial, no necesita ser pedagogo. ¿Para qué va a ser pedagogo para llegar a ser andragogo? No hay necesidad. De hecho, como les he compartido, muchos profesionales de las áreas a nivel de licenciatura, sin ser pedagogos, han pasado a la andragogía. ¿Por qué? Porque la andragogía es una ciencia pura, igual que lo es la pedagogía. Pero esa concepción tenemos de que la pedagogía es la ciencia de la educación. Yo no sé si usted es guatemalteca, si conoce, por ejemplo, o si trabaja en la Universidad de San Carlos, pero para aquellos que trabajan en la Universidad de San Carlos de Guatemala, seguramente conocen, por lo menos de manera general, el reglamento de evaluación de del estudiante universitario. Ahí habla todavía de procesos pedagógicos. Quiero contarles que mi tesis la hice con una propuesta en el reglamento de evaluación de la Universidad de San Carlos de Guatemala a nivel de maestría. Esa es mi propuesta, la única propuesta que hay ahí en función de ello, en que debemos cambiar ese reglamento. ¿Por qué razón? Hoy día el Consejo Superior Universitario ha exigido que a partir del 2012 que se pase de los objetivos a las competencias, pero no cambiamos el reglamento. Por ahí va la situación, licenciada Gloria. Muchísimas gracias, maestro. Sí, yo tengo muy definida mi concepto y mi mentalidad en relación a la diferencia entre la andragogía y la pedagogía. Pero recordemos que en estos escenarios hay muchas personas que todavía tienen ese concepto y es una buena manera de que el día de hoy rompamos ese paradigma y veamos y demos a conocer a los demás compañeros, ¿verdad? En relación a la diferenciación que tiene una ciencia de la otra. Muchísimas Correcto. gracias, maestro Arturo. Y quiero aprovechar esta situación, el espacio, ya que hay algunos minutos ahí.
En mi caso, como supervisor de educación, óigase bien, como supervisor de educación, a mí sí me favorece el hecho de ser pedagogo y ser andragogo. Porque cuando yo voy a las escuelas a orientar a los docentes, a revisar los procesos que se están dando con niños, yo debo tener la formación de pedagogía. No sé si la situación es para usted, licenciada Gloria, para que veamos esta situación por la pregunta que usted hizo. Y también para los demás, pero me enfoco en usted. Yo soy supervisor de educación, necesito ser pedagogo, obligatoriamente pedagogo, para ir a acompañar al docente en el aula de primaria o incluso de secundaria. Pero cuando yo trabajo procesos de capacitación, de formación con los maestros, ahí me sirve la andragogía. No sé, licenciada, si me doy a entender, para que separemos los escenarios. Es decir, sí es ventaja ser pedagogo y andragogo, pero no es obligatorio ser pedagogo para ser andragogo. Es decir, no necesariamente los dos procesos a la vez. No sé, Sí, sí, ahí la situación. entiendo la diferenciación de los conceptos, maestro, no hay problema. Perfecto, Pero ahí yo está. digo, también considero, ahora que usted habla desde ese punto de vista, considero que por el hecho de que era mi supervisor el que me dijo ese tipo de comentario, entonces creo que pudo haber sentido aludido al no ser el andragogo y estar supervisándome en ese ambiente laboral. Así es probable, Ese es mi así es. Hay un poco comentario, de celo maestro. ahí, exactamente, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos, la persona que está dirigiendo. Maestro, buenas ¿Sí? noches. Aprovechando el minuto, ¿cómo se facilita? Pues tengo una pregunta acá. ¿Cómo se facilita el aprendizaje en los procesos de formación entre adultos? Muy O bien, sea, es una fíjese, facilidad lo que quisiera claro, yo como para no entrar en debate, ¿verdad? Entre adultos. ¿Cómo se exactamente. facilita el aprendizaje en procesos de formación entre adultos? Perdone, maestro, por No favor. tenga pena, licenciada Dominga. Fíjense ustedes que para dar respuesta a esta pregunta de cómo es que lo hacemos en la práctica, en primer lugar, debemos conocer, esa es una parte es parte de los principios de la educación de adultos, debemos conocer cuáles, por ejemplo, son las características del adulto que está con nosotros en una condición de aprendizaje. Debemos conocer, por ejemplo, si usted va a trabajar por ejemplo, en licenciatura, necesita saber en dónde trabajan sus estudiantes. Por ejemplo, yo trabajo en la carrera de pedagogía. Yo necesito, por ejemplo, saber en dónde trabajan los estudiantes de licenciatura. Algunos son maestros. Con ellos es más fácil conducir en mi trabajo. Con ellos es más fácil conducir el proceso. Con los que no trabajan en el magisterio y son de otras carreras, porque las hay, con ellos tengo que hacer una diferenciación en los procesos. Es decir, que como facilitador de los aprendizajes y para que se logre, para que yo realmente pueda convertirme en un facilitador, necesito conocer las características, incluso socioeconómicas, de mis participantes, para que en función de eso yo pueda generar procesos. Cuando la pandemia, por ejemplo, había estudiantes en la licenciatura y en el profesorado que no tenían señal de internet en sus comunidades. Entonces, ¿cómo iba a ser el abordaje ahí? Era diferente a los que sí tenían las posibilidades. Es decir, esa es una primera condición, licenciada. Y la otra condición para facilitar los aprendizajes entre adultos, muy bien lo ha dicho usted, seguramente ha tenido una formación con el doctor Castillo o con bibliografía de él, es correcto decir entre adultos, es los métodos que vamos a trabajar. Y de eso ya hablamos anteriormente, y es precisamente que es más fácil generar aprendizaje, producir aprendizaje en los adultos cuando trabajamos con métodos basados en problemas, con métodos de casos. Es decir, dejar un poco la teorización, no podemos obviarla, son base, ¿no? Pero en función de esa teorización, tenemos que hacer el abordaje, ¿no? Para solución de problemas, para solución de casos, para proyectos. Las maestrías, la mayor parte de maestrías hoy día en la universidad, en las carreras humanísticas, por ejemplo, están basadas en proyectos. ¿Por qué? Porque en este caso la investigación-acción está ocupando un papel sumamente importante.
Y en función de eso es de que tenemos que orientar nuestros procesos a la resolución de problemas. Fíjense ustedes que muchos adultos llegan a la universidad porque de repente ya tienen un negocio, por ejemplo, no sé, si vamos a las áreas económicas, tienen un negocio y ellos necesitan profesionalizarse. ¿Para qué? Para que su negocio pueda rendir más. Es decir, que aquí, aparte del conocimiento científico, de lo que en competencia se llama fundamentos teórico-prácticos, vamos a trabajar porque no pueden descartarse. Tenemos que ver cómo solucionamos problemas del estudiante allá afuera, del participante allá afuera. Entonces tenemos que trabajar en esas situaciones conociendo las características de mis participantes. De lo contrario, no puedo trabajar a ciegas. Yo no puedo trabajar a ciegas. Yo debo saber con qué grupo, con qué equipo, con qué características individuales, sociales, culturales, políticas, religiosas me estoy enfrentando, para que así yo pueda conseguir mi material y si hay necesidad, auxiliarme de otros profesionales o de ellos mismos. Fíjense que nosotros en andragogía, por ejemplo, licenciada, esto le puede servir, hacemos una evaluación diagnóstica. Los participantes llenan una ficha en donde nos dan a conocer todo lo que es su formación, su situación laboral, sus expectativas, lo que conocen sobre andragogía y varias cuestiones. Entonces, todo eso me permite a mí formarme una idea con qué clase de profesionales me estoy enfrentando. Lo que yo hago en licenciatura, por ejemplo. Yo veo, bueno, usted trabaja en el Ministerio de Educación muy bien, con ellos es más fácil hablar de los procesos. Pero hay quienes son, por ejemplo, en licenciatura tengo 2 personas que trabajan en un banco. No sé por qué, son peritos contadores y están estudiando pedagogía. Con ellos el proceso es diferente, la conducción, la orientación, perdón, es diferente. Entonces, esa es una forma, alguna de las formas, licenciada, seguramente hay otras, para hacer el abordaje y facilitar los aprendizajes entre adultos. Buenas Muchas gracias, noches. maestro. Admiro sus experiencias y conocimientos. Bendiciones. A usted, Buenas noches, maestro. Disculpe, ¿puedo realizarle todavía una pregunta? por supuesto. Eh, Tengo la duda, ¿verdad? De por qué decimos equipos de participantes y no grupos de alumnos en el POA. Exacto. Lo que pasa es de que cuando hablamos de grupos de trabajo, fíjese bien, pues los grupos de trabajo, ellos trabajan regularmente individualmente dentro de un grupo. Dentro de un grupo trabajan individualmente. Es decir, eso es bastante complicado, en tanto que los equipos de trabajo, ellos van buscando el bien común. ¿Usted ha escuchado, de dónde es usted, licenciada? Disculpe, para ubicarme más o menos. De acá de Guatemala. De Guatemala, muy bien. ¿Usted ha escuchado decir que digan el grupo de fútbol de Misco? ¿Ha escuchado así que digan el grupo de fútbol de Misco? Sí, claro que sí. ¿Así ha escuchado, licenciada? No, es ¿Dicen grupo equipo. de fútbol o cómo dicen? No, equipo. ¿Se da cuenta? Sí, Hay sí. diferencia, eso, no se escucha equipo de, yo le dije de Misco porque usted me dice que es ¿quién no conoce Misco o ha escuchado de Misco? Podemos decir el equipo de fútbol de Quetzaltenango, de Huehuetenango, de Suchitepeques. No se puede, fíjense bien, pues, un equipo de fútbol no puede trabajar como grupo. Tienen que, Así. obviamente, exponer sus individualidades, pero licenciada, para un bien común, para un bien común. Incluso, licenciada Lady, incluso en la secundaria y en el diversificado, se pueden ya organizar equipos de trabajo, porque los equipos de trabajo buscan un bien común, todos se preocupan para aportar al equipo. En cambio, en los grupos de trabajo, fíjense bien, en los grupos de trabajo, cada quien va haciendo lo que quiere. Un ejemplo, licenciada. Vamos a pensar que a usted le piden, por ejemplo, que a usted le piden en maestría un trabajo sobre
por ejemplo, los principios de la andragogía. Vamos a pensar, es un trabajo, por favor, van a investigar los principios de la andragogía. Entonces, usted organiza, bueno, dicen, bueno, van a hacer equipos de trabajo. Usted organizó equipos de trabajo, pero ¿cómo lo van a hacer los participantes? Eso ya puede ser que trabajen en grupos o trabajen en equipos. ¿Cómo es trabajar en grupo, licenciada, y cómo es trabajar en equipos? Los principios de la andragogía son dos: la participación y la horizontalidad, nada más. Hay algunas corrientes que hablan ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, hoy se me va por alto, hablan de la flexibilidad. Flexibilidad. Exactamente, hablan de la flexibilidad, pero la flexibilidad en sí no es un principio natural de la andragogía. Son únicamente dos principios: la horizontalidad y la participación. Dos principios de la andragogía. Dos principios sentados científicamente. Dos principios. Entonces, ¿qué hace un equipo de trabajo? ¿Qué hace un equipo de trabajo? Un equipo de trabajo, si está conformado por 3 o 4, los 4, óigase bien, ¿cómo es un equipo? Los 4 investigan tanto el principio de horizontalidad como el principio de participación. Fíjese bien, pues, así se trabaja en un equipo. Para darle un ejemplo, licenciada. Ahora bien, ¿cómo trabajan en grupos? Vos investigás la horizontalidad, o ustedes dos investigan la horizontalidad y ustedes dos investigan la participación. ¿Me doy a entender, licenciada? Bastante claro. Esa es la diferencia que hay entre grupos. Hay 5 temas y ese es el problema. Ese es el problema. Fíjense bien, ese es el problema que ha pasado con los grupos. Con los grupos. Hay 5 temas para investigar y hay cinco integrantes del grupo. Cada uno investiga un tema. Y el otro, y si hay un sexto, el otro ni siquiera investiga. No sé si alguien me puede indicar, yo quiero la participación de ustedes así rápida. Alguien me puede indicar si ha tenido esa experiencia. Hay 6 integrantes de un grupo, hay 5 temas que ha dejado el profesor o facilitador, cada uno investiga un tema y el número 6, el coordinador del grupo, el líder del grupo, no investiga. Él únicamente integra el trabajo y lo presentan. ¿Quién aprendió más ahí? Nadie. Cada quien aprendió sobre una temática y el que hizo la integración no aprendió nada. Los otros por lo menos aprendieron de su tema. En cambio, en un equipo de trabajo, todos investigaron, los 6 investigaron los 5 temas, se reúnen para dar resúmenes y hacen la construcción de un trabajo. Licenciada, ¿cómo la ve desde ahí? Bastante claro y tiene muchísima razón. La verdad es de que es realmente así como mal trabajamos en los grupos de trabajo. Así es. Realmente es así. Y muchísimas gracias y bastante claro su respuesta a la aclaración de la duda. Muchísimas gracias, maestro. Perfecto. Para servirle, licenciada. Buenas noches. Yo le tenía una pregunta. Cuénteme. Que me ampliara un poquito más acerca de cómo es el clima organizacional del aprendizaje en el modelo de formación andragógica. Bueno, en primer lugar, ya la organización del clima, perdón, es muy diferente al de los niños. Si hablamos de lo que es el mobiliario, en primer lugar, no es conveniente que estén organizados en fila india como le indicamos. Es importante que hayan mesas redondas en este caso, ¿no? En donde no haya una cátedra que diferencie al facilitador con los participantes. Esa es una forma de organizar el clima educativo en un escenario de educación entre adultos. Esa es una primera situación. Otra cuestión que genera ya un poquito de discusión con algunos colegas que respetamos es la situación que nuestro vestuario debe ser igual al de los participantes. Debe ser igual al de los participantes. ¿Por qué?
Estamos hablando de que uno de los principios fundamentales de la andragogía es la horizontalidad. Todos estamos en una situación de aprendizaje. Esa es una situación. Y la otra cuestión también muy importante es precisamente el hecho de que la universidad, por ejemplo, si hablamos de las maestrías específicamente, nos dan a nosotros la guía, por ejemplo, de fundamentos teórico-prácticos. Nos da la guía general, pero, óigase bien, pero con la participación de los maestrandos, valga la expresión, de los participantes, tenemos que afinar, tenemos que conformar nuestra malla curricular, es decir, no podemos imponer la malla curricular. En ese sentido, incluso ellos pueden proponer profesionales o incluso participantes de ellos mismos para que pueda abordarse determinada temática en los procesos, en esta organización que incluyen métodos e incluye la infraestructura física propiamente dicha, los métodos, las técnicas. Debemos olvidarnos, o tal vez no olvidarnos, debemos evitar el abuso de la clase magistral. ¿Por qué? Porque otro de los principios de la andragogía es la participación. Tanta experiencia tiene el facilitador, que obviamente debe ser un experto en la materia, como la tienen también los participantes. Les soy sincero, he tenido participantes que en algunos temas, no en todos, porque si un participante conoce de todo más que yo, entonces no tiene sentido que yo sea el facilitador. El facilitador debe tener amplio conocimiento o estar en la disposición de investigar bastante en función de la asignatura, del área curricular que corresponde trabajar. A diferencia del clima organizacional en pedagogía, en donde ya los estudiantes ya están, hay una cátedra, hay un profesor y todo lo demás. Eso es muy importante que podamos tener en cuenta, la participación de las personas. Ahí más o menos podemos hacer ese abordaje, licenciada Esmeralda. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Ángel Alvarado de Honduras, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pedagogo y también andragogo, en la misma línea, maestro. Yo solo quería hacerle un comentario, y es que cuando usted hablaba de las ciencias agógicas, hablaba de la pedagogía de los 3 a los 6 años, pero normalmente en pedagogía se habla más de los 0 años hasta los 5 años. Entonces, no sé, porque hay al menos en Honduras, por ejemplo, existe lo que es la educación inicial, ¿verdad? Que es justamente el trabajar la formación desde bebé hasta los 5 años y particularmente si no incluye, por ejemplo, trabajo en prebásica o preprimaria, como decían ustedes ahí en Guatemala. Porque generalmente se da más en el caso de los niños, por ejemplo, en nuestras comunidades de tierra adentro, que generalmente no hay acceso a estudios de prebásica, ¿no? En el caso nuestro, o preprimaria, como usted decía. Entonces, hay esfuerzos en el caso de educación inicial de los 0 a los 5 años. Entonces, ahí vi una diferencia. Me gustaría ver, usted nos comentaba un poco sobre eso al respecto. ¿Cómo lo abordan entonces? ¿Cómo se abordaría pedagogía en Guatemala en ese aspecto de las ciencias agógicas? Solamente. Correcto, gracias. De hecho, en Guatemala también tenemos la educación inicial y está organizada desde el nacimiento del niño hasta los 4 o 5 años más o menos. Y de hecho hay personas, mire, no tenemos una escuela de formación para los neonatos. Es que esa es la situación, maestro. Es que esa es la situación que es complicada. No tenemos una escuela de formación para los neonatos que según la ciencia médica, los neonatos van de nacidos hasta los 28, es decir, 28 días más o menos, un mes. Entonces, la formación que estas personas reciben, que atienden el nivel inicial de 0
de nacido, dijera, de su nacimiento hasta los 5 o 6 años, hay maestras de educación preprimaria, de maestras de educación parvularia, le llamamos, que atienden con determinada formación, obviamente, a estos niños. Incluso ellos trabajan con la estimulación temprana. Es decir, así es como se abarca esta situación. Lo que pasa es de que hay una tendencia que habla, por ejemplo, de algunos grupos etarios. El doctor Ernesto Iturralde, mexicano, él hace precisamente una propuesta de esta situación. Pero hay otra propuesta, maestro, hay otra propuesta que habla incluso de la neonatología. Fíjense bien, no neonatología, es medicina, la neonatología. Pero eso está mucho más complicado. No hay ¿qué? Ay, Dios mío, ya me perdí. Neonatólogos en Guatemala, no hay. Es complicado. Entonces, le voy a ser sincero. En Guatemala, la formación que reciben las maestras parvularias más va de los 3 a los 6 años. El esfuerzo hacen ellas precisamente de hacer el abordaje con cierto auxilio que nos da incluso el Ministerio de Salud Pública, porque ellos manejan estimulación temprana. Entonces, fíjese que en las escuelas de PAIN le llamamos nosotros en Guatemala programa de atención integral al niño. Ellos atienden de 0 hasta 4 o 5 años, para dejárselas ya a las maestras parvularias que van a la preprimaria de 4 a 6 años. Esa es la situación. Entonces, ellas hacen el esfuerzo en este caso, y todas son mujeres, fíjese, en Huehuetenango todas son mujeres. Es lamentable que en nuestros países se le dé muy poca importancia a la educación inicial. Para comentarle, yo vivo en un municipio del departamento de Huehuetenango que se llama San Sebastián. Huehuetenango tiene 18,000 habitantes más o menos, tiene 40 comunidades, solo una escuelita de educación inicial hay. Es complicadísimo. En 40 escuelas hay más o menos 35 escuelas primarias, una escuela de educación inicial. Como dicen en Guatemala los niños, así no se puede, así no juego, dicen los niños. Bueno, es muy similar aquí también. Sí, exacto, así es. Correcto, muchas Gracias gracias, por muy su amable. comentario, maestro, es valioso su comentario, muchas gracias. Maestro Artemio. ¿Sí? Perdón. No sé Maestro, si puedo tener una consulta. Fíjese que quería dar un poco mi opinión sobre la intervención del licenciado Ángel Alvarado. Yo, aparte de ser maestra de preprimaria, también soy niñera graduada. Qué Tuve bueno. de preprimaria. Entonces, acá, para contarle al licenciado Ángel Alvarado, está lo que es la Secretaría de la Presidencia de Bienestar Social, en la cual se tiene un curso que se da para las niñeras graduadas, donde se aprende todo lo que es relacionado a los niños de 0 a 3 años. Entonces, cuando uno acá en la ciudad capital tiene una guardería, ¿verdad? Con colegio, a uno lo supervisa lo que es la Secretaría de la Presidencia, Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Entonces, sí, aquí en la ciudad capital sí tenemos esta oportunidad de que las personas, ¿verdad?, que no tienen estudios de educación puedan ser niñeras graduadas. Entonces, ellas salen con ese título, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una guardería acá en la ciudad capital, uno debe de tener una niñera graduada para los niños de 0 a 3 años. Luego se tiene que tener una maestra de preprimaria, lo que es de 3 años a 6 años, para aclararles un poco, ¿verdad? Lo que es aquí en la ciudad capital, porque yo tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos, de tener un colegio y una guardería, ¿verdad? O sea, un cuidado especial que se le da aquí para las personas que trabajan. Muy bien, Muchísimas gracias, gracias. maestro. Sí, igual aquí existen lo que son centros de estimulación temprana y guarderías también en Honduras. Gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciada. En Huehuetenango tenemos centros de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, la SOSEP, que hablaba seguramente la licenciada Muralles. Sin embargo, estos centros sí reciben alguna formación, ¿no? Pero los propios del Ministerio de Educación, lamentablemente, no reciben esa formación. Maestro Artemio, ya vamos como culminando, ¿verdad?
Si hubiera Perfecto. alguna intervención más, sería la última para que estemos terminando. Tratamos de ser puntual en el inicio, queremos ser puntual en el final. No sé Perfecto. si alguno tiene alguna otra duda, una última Podría, intervención. gracias. No sé si podría ser la última intervención, maestro Artemio, Sí, claro, lo escuchamos. referente a los grupos etarios y en lo que es la andragogía que tiene la base de la participación, ¿verdad? ¿Cómo hacer el equilibrio entre la participación, la inmadurez y, y la arrogancia? Podría ser hasta cierto punto de algunos de los participantes en las clases, en los salones de clase. Fíjense que es bastante complicado. En primer lugar, el facilitador de los procesos andragógicos debe ser muy tolerante. Debe ser muy tolerante porque sí encontramos participantes arrogantes. Algunas veces se ha considerado que tienen más conocimiento que el mismo facilitador y eso hace que sean arrogantes. Ante esa situación, licenciada, se necesita mucha calma, mucha tolerancia, ser empáticos en determinado momento y sobre todo darle participación. Fíjense que la mejor forma, podríamos indicar, la mejor forma de que se puede hacer el abordaje en esta situación es dando, en primer lugar, tenemos que hacer tendríamos que hacer una mental, de repente, una clasificación, no sé, una clasificación mental de lo que son nuestros participantes para en función de eso poderlos abordar. Si yo sé, por ejemplo, que determinada persona es arrogante en determinadas situaciones, debo abordarlo, no en público, sino debo abordarlo en privado y darle participación. No hay mejor forma en que una persona se sienta importante si no es dándole la participación. Hay que tener mucho cuidado, licenciada, con los participantes que son tímidos. Lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos hacer es dinámicas, por ejemplo, en donde hay penitencias. Eso lo iba a hablar, por alguna razón no lo pude hacer. Igual con los niños. Dice, el que no haga esto va a hacer tal penitencia. Eso puede crear una deserción. Eso puede crear una deserción. En los grupos, de hecho, en los grupos etarios tenemos, perdón, en nuestros grupos de participantes hay grupos etarios, hay grupos etarios. Y aunque no hagamos la clasificación física, tenemos que hacer la clasificación, en este caso, mental y conocer, estimados profesionales, licenciada Gloria, conocer muchas cuestiones particulares de los participantes para que en función de eso podamos hacer el abordaje de la asignatura. Es muy complejo. Nunca vamos a encontrar grupos homogéneos en las clases, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Siempre van a haber grupos heterogéneos y el profesor debe sacar chispa, como decimos, para hacer la identificación y tener mucha paciencia y, si es posible, auxiliarlos de ellos mismos. Hay un dicho que dice, al ladrón hay que darle la llave. Disculpen que haga esta comparación. Y esa es una forma, en este caso, no de apagarlos, sino de lograr que entren al rollo, como decimos, y que lejos de ser un estorbo con su arrogancia, realmente podamos sacar mucho provecho. De momento, licenciada, es lo que puedo aportar. De repente no sea mucho, siento, pero por lo menos puede ser algo. De hecho, es la experiencia que he tenido. Les comentaba, en licenciatura, los estudiantes promedio eran de 23, 25 años, pero tenía 3, 2 de 60 les compartí y 1 de 65. Qué complicado, pero ahí estamos.